Comenzamos con la presentación de la aplicación micuadernodecampo.es. Esta es una aplicación totalmente web, por lo que puede ser accesible desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. Desde un portátil, desde un ordenador de sobremesa, desde una tablet, desde cualquier sitio en el que tengamos conexión. La aplicación va a permitir que podamos llevar lo que son los distintos cuadernos de explotación de nuestros agricultores y podrá ser accesible o bien por un propio agricultor o bien por una cooperativa o un técnico de cooperativa que tendrá que tener el registro de varios agricultores. Bien, pasaremos a ver las funcionalidades de la aplicación. El usuario con el que realizaremos la demostración es un usuario cooperativa o técnico, por lo que tiene acceso a varios productores y por consiguiente a varias parcelas, tantas como tengan esos productores. Si el acceso lo estuviera teniendo un único productor, pues solamente podría verse a él mismo y solamente podría acceder a sus propias parcelas. Bien, funcionalidades generales de la aplicación, es decir, que van a poder ser utilizadas en cualquier apartado de la misma, pueden ser, por ejemplo, la de que el propio usuario es quien va a gestionar qué datos son los que quiere visualizar en cada momento. Por ejemplo, aquí tenemos apartado de productores, vemos que estamos viendo también un campo de cooperativa, pero si no nos interesa ver esa información, podremos quitarla tal cual de esa visualización. Asimismo, también si necesitamos que aparezca algún dato que no tenemos en este momento, pues podremos directamente acceder a la relación de campos que podremos visualizar y automáticamente pues podremos visualizar esa información. También podremos gestionar en qué orden queremos ver estos datos. El propio usuario es quien va a gestionar su información y cómo desea ver esa información. Y como digo, esta funcionalidad se encuentra en cualquier apartado de nuestra aplicación. Otra funcionalidad que podremos encontrar es la del filtrado. Filtrado realmente multifiltrado. Bien, un ejemplo de este caso, pues vamos a ver también lo que son los cultivos y podremos identificar lo que son las parcelas de, por ejemplo, Pedro García García, que correspondan a viña. Podremos hacer primero un filtrado de esta persona y posteriormente podremos hacer un filtrado para el caso de viña, como comentábamos. Con lo que tendremos un multifiltro secuencial en el que siempre vamos a ir guardando nuestras selecciones. Otra opción que vamos a poder comprobar en toda la aplicación es la de exportación a Excel. Estemos donde estemos en la aplicación, siempre podremos realizar esa exportación y con los datos que estamos visualizando en este momento. Hemos visto que anteriormente no teníamos una columna de cultivo, pero la hemos añadido para hacer el ejemplo. Si aquí hiciéramos una exportación a Excel, lo que tendríamos sería automáticamente estos datos que tenemos visualizando directamente en el orden en el que los tenemos y con todos los campos correspondientes. Vemos además que únicamente nos salen dos registros, que son los de viña del productor Pedro García García. Son los datos que hemos dejado aquí a la hora de utilizar los filtros, es decir, una combinación de presentación de los datos, filtrado de la información y exportación a Excel. La aplicación nos va a permitir el poder realizar nuestros registros de cuaderno de explotación, como pueden ser aplicaciones fitosanitarios o aplicaciones de abono, de una forma rápida y sencilla. También nos va a permitir que información que habitualmente va a ser siempre la misma, como por ejemplo la máquina que utiliza un productor para realizar esas aplicaciones o el aplicador o asesor que realiza esas aplicaciones, pues ya podrán estar directamente registrados en el propio productor. En la ficha del productor podremos ver que además de los datos correspondientes
a sus número de registro de explotación o su dirección, por ejemplo. También podremos ver otros datos como son qué usuario o aplicador es el que va a realizar sus operaciones habitualmente, qué asesor es el que tenga que utilizarse para realizar la firma del documento o qué máquinas de fitosanitarios o máquinas, por ejemplo, para abonados vamos a utilizar. Esto va a hacer que cuando son datos muy repetitivos, como por ejemplo siempre va a ser el mismo asesor, no tengamos que estar aplicación por aplicación indicando ya ese dato, sino que lo va a coger el sistema automáticamente de la ficha de cada uno de los productores. Por lo que tendremos no solamente datos guardados de esos productores, esos aplicadores con sus números de inscripción ROPO correspondiente, sino también llevaremos un historial de, por ejemplo, las máquinas de fitosanitario con las que trabaja y qué registro o código ROMA es el que tienen dichas máquinas. Se nos da también el caso de que, por ejemplo, con una cooperativa, el asesor va a ser repetitivo para cada uno de los productores. Bien, pues tendremos una opción que es la de clonar, que por ejemplo, si aquí tenemos una relación de asesores y este asesor, por ejemplo, también que está ahora mismo identificado para Juan Martínez López, también queremos que sea asesor para Pedro García y para Marcos Pérez, únicamente marcando esa opción de ASV principal, que sería ese asesor, podremos decir que vamos a clonarlo y vamos a identificar que queremos copiárselo también a Pedro García García y a Marcos Pérez López. Podremos aquí marcar con guardar y automáticamente habrá hecho una duplicidad de ese dato, pero cada uno asignado a el productor correspondiente. Igual que hemos hecho con los asesores, se puede hacer con máquinas de fitosanitarios, con tractores o con personal que vaya a realizar las aplicaciones correspondientes a los productores. El sistema también nos va a facilitar una serie de registros para el uso durante nuestras aplicaciones. Bien, por ejemplo, vemos que tenemos un inventario con gran número de, en este caso, elementos fitosanitarios, un vademecum de 4.715 elementos, que son los que va a permitir utilizar nuestra aplicación. Bien, pero el técnico de la cooperativa puede considerar que únicamente va a trabajar con 20, 30 o 40 elementos. Bien, pues permitimos que esa cooperativa o ese técnico tenga un inventario propio únicamente con esos elementos, que aquí son los que estamos viendo en color rojo, pero en cualquier momento pueda incrementar ese número de fitosanitarios, abonos, plagas o el elemento que sea, simplemente marcando los que va a necesitar utilizar a partir de este momento e insertándolos en su propio inventario. Bien, aquí cuando decimos vamos a grabar 2 fitosanitarios, va a ser en el propio inventario del técnico de la cooperativa. Tenemos ya nuestra actualización y aquí en empresa es donde podremos visualizar los fitosanitarios que, como vemos, son 56 los elementos fitosanitarios en este caso que va a utilizar esta cooperativa. Ya no son los 4.500 que ofrecemos, ya digo, en el vademecum completo. Y desde aquí, por ejemplo, con los fitosanitarios, pues tendremos el acceso a la propia ficha de vademecum de esta ficha directamente en el magrama. Veremos de qué forma sencilla podemos realizar nuestras aplicaciones, ya que la aplicación nos permite tener un asistente en el que veremos en 3 pasos cómo podemos realizar esas operaciones. Lo primero que haremos será identificar a qué parcela se le va a realizar nuestra operación y aquí pues podremos también realizar filtrados como hemos visto antes. Pues podemos quedarnos por ejemplo con los que sean de viña en este caso, pues ya tendremos identificadas nuestras parcelas de viña, marcaremos esas parcelas y ahora el siguiente paso es decir qué operación es la que vamos a realizar. Vamos a aplicar un fitosanitario
y en este momento pues ya vamos a dar los datos necesarios, por ejemplo, aplicación para oruga, nuestro número de aplicación, aquí qué fitosanitario es el que vamos a utilizar. Vemos que en la relación no tenemos los 4.500, sino solamente los 52, 54 que tengamos nosotros asignados en nuestro inventario de empresa. Identificamos el proceso, y aquí estamos viendo la ficha de este elemento para realizar comprobaciones antes de hacer nuestra operación. Vemos la dosis que vamos a tener y el plazo de seguridad. Bien, pues por ejemplo, vamos a continuar diciendo que puede ser hasta el día del 9 al 10, es cuando realizamos la operación. La justificación o problema es por orugas. Eficacia buena. Y aquí podremos identificar, o bien diremos la cantidad que hemos introducido, o bien podremos decir la dosis correspondiente, con lo que él va a recalcular la cantidad que tendremos que introducir en nuestra aplicación. Bien, pues por ejemplo, vamos a decir que tenemos 6 la cantidad total y en los plazos de seguridad hemos podido observar que son 15 días. Bien, pues con esta aplicación, a la hora de aplicar, lo que tendremos será una aplicación a 3 parcelas que son las que hemos seleccionado. Vemos aquí avalar, avalar y avalar de las fechas en las que hemos introducido, que era del día 9 al día 10, y de qué producto fitosanitario y con qué cantidad le ha correspondido a cada una de esas operaciones. Vemos que la dosis es la que hemos asignado en esa aplicación y a cada parcela le asigna la cantidad correspondiente según sus hectáreas. Bien, esta aplicación queda también registrada en el sistema, con lo que podremos ver aquí en aplicaciones masivas, aplicaciones de fitosanitarios, y si vamos a ver la última, pues comprobaremos que tenemos esta aplicación directamente. Podremos consultar la información del día 9 al 10, la cantidad que hemos suministrado y también a qué parcela se le ha suministrado esa cantidad. Aquí tendremos opción de poder modificar estos datos. Si por ejemplo hemos detectado que hubo un error y no echamos 6 sino que echamos 7, o que utilizamos otro fitosanitario distinto al que hemos registrado, podremos modificar esta aplicación únicamente una vez, con lo que el sistema va a recalcular, y si vemos aquí las cantidades que tenemos para cada una de las parcelas, el sistema recalculará esos datos necesarios. Si vemos aquí las aplicaciones de fitosanitario, pues vemos que ahora ha recalculado de forma automática esa información. También nos va a permitir hacer un eliminado masivo de esas aplicaciones. Si la hemos introducido en el sistema por error, no tendremos que ir eliminando o, como hemos visto, modificando cada uno de esos registros. Si lo hemos hecho a 50 parcelas, no tendremos que ir modificando o eliminando esos 50 registros, sino que únicamente eliminando un registro o modificando un registro se va a hacer una modificación o eliminación masiva. Otra posibilidad que tendremos en el sistema es el de duplicar operaciones que tengamos que repetir en el tiempo. Por ejemplo, si en este caso hemos visto que hemos hecho esta aplicación, pero hay que volver a repetirla a las mismas parcelas y con el mismo producto dentro de 10 días o 15 días, lo que podremos hacer será directamente entrar en esa aplicación masiva, donde tenemos identificadas esas parcelas, y repetir o duplicar aplicación. A la hora de repetir o duplicar, el sistema automáticamente nos ha generado un nuevo registro, vemos aquí, con estos datos, en el que ya sí podremos decir que la fecha en la que lo hemos hecho no ha sido el 9, sino que fue unos días después, fue el día 29 hasta el 30. Podremos dejar la misma cantidad, podremos dejar cantidades distintas, podremos cambiar el producto fitosanitario, pero lo que está claro es que el sistema automáticamente,
Cuando demos aquí a guardar, lo que habrá hecho será crearnos esos registros de forma automática, pero ya con otras fechas identificadas. Pero nos ha repetido la aplicación y no hemos tenido que meter ningún otro dato. En estas aplicaciones se está asignando, como podemos ver, maquinaria, aplicador o asesor correspondiente al productor que es titular de esa parcela. Hemos visto anteriormente que el productor tenía esos datos identificados en su ficha y aquí no hemos tenido que asignar otra vez, en este caso al aplicador Juan López, a todas las parcelas a las que se le ha hecho la aplicación que corresponden al usuario correspondiente. De igual manera podremos realizar una aplicación de abonado, podremos identificar las parcelas, en este caso pues cogeré todas mis parcelas, paso siguiente, vamos a decir que vamos a realizar una aplicación de abono y aquí nos va a salir un mensaje dependiendo de si hemos seleccionado parcelas que están dentro de municipios que pertenecientes a zonas vulnerables por nitratos. En caso de que hubiéramos cogido parcelas que no pertenecen a esas zonas, también saldría un mensaje, pero siempre vamos a tener la visualización de esa información. O nos dice que pertenece o que no. Con los abonos, exactamente igual que anteriormente, saldrá nuestra relación propia de abonos y aquí también tendremos la posibilidad de identificar o bien la cantidad total que estamos introduciendo, con lo que va a recalcular los distintos parámetros correspondientes al NPK o a otros en su caso, o bien podremos identificar una cantidad correspondiente a uno de esos parámetros, con lo que nos va a recalcular también qué cantidad es la que tendríamos que introducir en el sistema. Bien, por ejemplo, vamos a ver que echamos una cantidad de 100, lo que va a venir de cada uno de esos tipos, y realizamos nuestra aplicación. Igual que anteriormente hemos visto con los fitosanitarios, tendremos nuestros abonados a las parcelas que hemos identificado. En este caso hemos cogido todas nuestras parcelas y el sistema va a repartir esa cantidad de 100 en todas esas parcelas, siempre dependiendo de la superficie correspondiente. También tendremos una aplicación masiva de estos abonados, con lo que tendremos las mismas posibilidades que hemos visto anteriormente. Podremos desde aquí modificar varias aplicaciones, es decir, la identificación de todas las parcelas que hemos abonado en este caso, o también podremos repetir o duplicar el abonado con el consiguiente ahorro de tiempo a la hora de mecanizar toda esta información. Otros registros que podremos controlar en la aplicación los podremos tener accesibles desde el apartado de listados. Por ejemplo, también podremos ver otros fitosanitarios aplicados a vehículos, a locales de almacenamiento, o bien ver las analíticas realizadas. También las compras y ventas, es decir, por ejemplo, a nivel de compras, pues abonos, semillas, productos fitosanitarios que se hayan comprado el propio productor, a qué proveedor se lo ha comprado, qué cantidad y la factura correspondiente. Siempre identificando los registros necesarios para llevar un correcto cuaderno de explotación. Bien, todos los registros que hemos podido comprobar, tanto los realizados a partir del asistente como si los fuéramos a introducir directamente en la aplicación, por ejemplo, una compra, podríamos identificar el productor, tener una descripción, el abono correspondiente y la cantidad, así como el proveedor al que se le va a realizar la compra, número de factura, con lo que tendremos también registrada esa operación en nuestro sistema.
Toda la información que hemos ido registrando en la aplicación la tendremos accesible a partir de los informes. Con los informes podremos, por ejemplo, obtener nuestro cuaderno de campo para cada uno de los productores. Identificaremos una serie de datos y veremos entre qué fechas queremos obtener esa información. Por ejemplo, para que tengamos más información, voy a obtener del 1 de mayo hasta el 31 de julio. Y a la hora de obtener el modelo, podemos ver que hay como un modelo oficial de Magrama, modelo extendido que sean todas las páginas, o podremos elegir qué páginas son las que queremos exportar. Si únicamente quisiéramos los datos de la explotación, los datos agronómicos y la información sobre tratamientos, pues marcaríamos esas opciones únicamente y sería lo que vamos a imprimir en ese caso. Bien, si lo que preferimos es obtener todo nuestro cuaderno de explotación, pues podemos elegir la opción del modelo oficial o el de extendido y generamos el cuaderno en PDF. A la hora de generar nuestro cuaderno de explotación, tendremos un PDF con todos esos datos que se generará de forma automática según los registros que, como digo, hemos ido introduciendo anteriormente. Nuestros datos, dirección, registros, las parcelas que tiene registrada este productor y pues las aplicaciones de fitosanitario que se han ido realizando en las fechas correspondientes, tratamientos también que sean ecológicos que se hayan realizado y toda la información que se vaya alimentando en el sistema. Otra opción que tendremos será la de poder obtener nuestro informe de parte de fitosanitarios. De igual manera, podremos elegir nuestro productor en las fechas en las que queramos registrar, de una fecha hasta la otra, comunidad a la que pertenece y otra serie de datos que cuando generemos nuestro documento pues únicamente tendremos el parte de tratamiento fitosanitario con las justificaciones, superficies tratadas, etcétera, etcétera, y al final pues nuestro apartado de firma. El técnico de la cooperativa podrá llevar también un registro de las distintas consultas que le han ido realizando los productores, con lo que tendrá un historial de forma detallada de todas las dudas o consultas que ha ido teniendo durante el tiempo. Además, si accede el propio productor, pues podrá ir comprobando qué elementos o qué dudas son las que tenía en un momento determinado y qué respuesta es la que le ha facilitado el asesor. Bien, esto nos va a permitir, por ejemplo, poder identificar las consultas que nos ha hecho un determinado productor y, como decía, si accediera a este productor, pues siempre podrá ir viendo esta relación de forma instantánea o no, es decir, cada uno puede acceder a la aplicación en un momento determinado, pero va a poder comprobar todos esos datos. Bien, pues esta es la aplicación que queríamos enseñar, micuadernodecampo.es. Como decíamos, de forma rápida y sencilla hemos podido comprobar que se lleva la gestión de varios productores a la misma vez, que incluso podremos, mediante un asistente, realizar las operaciones más habituales de forma rápida, podremos repetir las mismas y también tendremos posibilidad de toda nuestra información tenerla exportable a Excel por si en algún momento determinado nos pareciera aconsejable el tener esa información en esos ficheros. Bien, pues muchas gracias por su atención y terminamos con la demostración.